Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 11 de julio y vamos a ver la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 13 con el título Ser antes de hacer. En el pasaje de hoy veremos dos listas, los requisitos bíblicos para los obispos o ancianos y los requisitos para los diáconos. Y en la iglesia cristiana, hermanos, veremos que es más importante el ser que el hacer. En cualquier otra organización se van a enfocar en el trabajo que tú haces. Haces bien las cosas. En la escuela, en el gobierno, en un equipo de fútbol se fijarán en el trabajo que tú haces. Pero en la iglesia lo principal es lo que somos. Porque lo que hacemos surge o nace de lo que somos. El testimonio que nosotros damos, hermanos, como cristianos es sumamente importante. Porque ahí es donde se ve el poder del evangelio. El poder del evangelio nos transforma desde el interior. Quizá no nos hace hacer las cosas mejor, pero nos transforma de una forma más profunda y radical desde el interior. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Hermanos, en nuestra iglesia hispana Antioquía, cuando preparamos a los siervos líderes para servir como diáconos, diaconisas y ancianos, vimos estos textos bíblicos en 1 Timoteo, 2 Timoteo, el libro de Tito, y también leímos un libro por el pastor Miguel Núñez con el título Siervos para su gloria. Y el subtítulo era la importancia de ser antes de hacer. Veremos que estas listas hablan más sobre el ser de la persona. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1, donde empezamos con los requisitos de los obispos. Dice la palabra de Dios así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Volvamos al versículo 1. Aquí dice el apóstol Pablo que si alguno anhela el obispado, buena obra desea. La palabra obispo en griego es episcopos. Es una palabra que se usa de forma parecida a la palabra presbúteros. De ahí sacamos la palabra presbiteriano. La iglesia presbiteriana es una iglesia donde los ancianos o los obispos son los siervos líderes de la iglesia. ¿Qué hace el obispo? ¿Qué hace el anciano? Ellos tienen la responsabilidad de pastorear a la congregación, de ser, vamos a decir, supervisores de la vida espiritual de los miembros de una iglesia. Y aquí la lista que se da de un obispo, hermanos, dice que sea irreprensible. O sea, que viva una vida intachable, que no hay ninguna manera de corregir a la persona porque vive una vida irreprensible. No se puede reprender. No hay algún defecto grande que pueda verse en la persona. Luego, un marido de una sola mujer. Aquí, hermanos, yo creo que no se habla solamente de que se haya casado una vez. O sea, que un hombre que haya quizá perdido a su esposa y luego vuelve a casarse, no pueda ser un obispo, un anciano. Porque hay personas, hermanos, que solamente se han casado una sola vez y siguen con su esposa, pero no la tratan bien, la menosprecian, no la cuidan, no la santifican. Así que un marido de una sola mujer, hermanos, me parece que tiene que ser un hombre que ama, cuida, valora, protege, santifica a su mujer. Tiene que ser sobrio. O sea, en otras palabras, tiene que tener dominio propio, prudente, ¿sí?
ser una persona sabia y prudente, decoroso, que es respetuoso, hospedador, que sabe tratar a las personas con amor y recibirlos, es muy hospitalario y apto para enseñar. Quizá esta sea la cualidad que distingue a los obispos o ancianos de los diáconos. Tienen que saber enseñar la palabra de Dios. Tienen que ser hombres que aman la palabra, que la estudian, que la aplican, que la viven. No dado al vino, o sea, que no le gusta el alcohol, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No es una persona que le gusta discutir, no es peleonero, no le gusta causar conflictos. No es codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, no es amante del dinero. Hermanos, yo creo que muchas veces en las iglesias las personas ricas, las que tienen dinero, llegan a ser ancianos. Pero no debe de ser así. Yo creo que mucha gente piensa que el dinero es una prueba del favor que tiene la persona de Dios, o que esa persona sea inteligente o capaz de gobernar a las personas. Hay personas, hermanos, que son ricas, pero que no aman al dinero. De la misma manera que hay personas pobres que son amantes del dinero. Yo creo que lo principal aquí es que el anciano no debe de ser amante del dinero. Y eso lo vemos también en 1 Timoteo capítulo 6 y luego en el libro de Tito acerca de las cualidades o los requisitos de un obispo. Tiene que ser amable, apacible, no avaro, igual que no ama las cosas materiales, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Este punto es muy importante. Yo creo que muchas personas, que quieren desechar este requisito, no se fijan en la familia del obispo. Pero es cierto lo que dice aquí en paréntesis: el que no sabe gobernar su propia casa, el que no sabe cuidar de las almas que Dios ha puesto bajo su cargo dentro de su propio hogar, dentro de su familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un recién convertido, recién nacido como cristiano, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Muy posible que una persona recién convertida se engrandezca a sí mismo, se enaltezca y se llene de orgullo, de soberbia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Una vez más, que sea irreprensible. Es importante su carácter, cómo es ese hombre. No cómo hace el trabajo, sino cómo es realmente. Luego seguimos con los requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Los diáconos son siervos, son personas que trabajan en las cosas prácticas de la iglesia. Pero aquí, hermanos, una vez más vemos cómo se enfoca el apóstol Pablo en el carácter. No si hacen el trabajo bien, si son rápidos, eficientes, buenos para trabajar. Eso mismo lo vimos, hermanos, en el libro de Hechos capítulo 6, cuando eligieron a los primeros diáconos. Se fijaron en que si eran hombres llenos del Espíritu Santo. Tienen que ser honestos, sin doblez, o sea, que no sean doble cara, que no sean hipócritas o mentirosos, no dados a mucho vino, igual que tengan dominio propio, no codiciosos de ganancias deshonestas, que no sean amantes del dinero, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es el misterio de la fe? La palabra misterio se usa por el apóstol Pablo para hablar de algo que antes era oculto, pero que ahora se ha revelado. Y en fin, el glorioso misterio del que habla el apóstol Pablo es el evangelio. Tenemos que creer en el evangelio, tener una convicción real en el evangelio y vivir a la luz de ese evangelio con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. No es que los ancianos no deben de someterse a un tiempo de prueba, también se deben de probar, pero los diáconos deben de verse si realmente la persona es, no si hace bien las cosas, sino realmente es lo que dice que es. Y luego pueden ejercer el diaconado si son irreprensibles.
Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, hay una confusión. Aquí se está hablando de diaconisas como un oficio por aparte. Yo creo que no. Yo creo que aquí las mujeres son las esposas de los diáconos. Las esposas de los diáconos deben de ser esa ayuda idónea para los diáconos. Deben de ser honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vemos, hermanos, la importancia de ser antes de hacer. El anciano, obispo, el diácono, el pastor en nuestra iglesia, hermanos, es como un anciano, es como un obispo, pero que predica, que enseña. Los líderes, los siervos líderes dentro de la iglesia cristiana deben de reflejar el carácter de Cristo. Si predican el evangelio de Jesús, deben de mostrar una vida transformada por Jesús, que luchamos constantemente para parecernos más a Cristo Jesús. Es que, hermanos, oremos para empezar el día de hoy. Y no digan que porque, pastor, yo no soy diácono, yo no soy obispo, yo no soy anciano, yo no soy pastor, yo no necesito vivir así. No, hermanos, yo creo que Dios nos llama a reflejar a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Enfoquémonos, hermanos, en lo que somos antes de lo que hacemos. Y para hacer eso, hermanos, no debemos de esforzarnos para hacer las cosas bien, sino descansar en el evangelio de Cristo Jesús, el único que nos puede transformar desde el interior y cambiarnos lo que somos, no lo que hacemos de una forma superficial, sino de una forma profunda desde el interior, es Cristo Jesús y su glorioso evangelio. Oremos que el evangelio nos toque, nos llene, nos transforme y que reflejemos a Cristo en nuestra vida diaria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.